Eh, Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en, en el seminario de Memoria Asociativa y Racionalidad Entrópica. Y pues continuamos con la exposición de Rafa. Eh, y pues sin más de todo el valor. Adelante, por favor. Ok. Bueno, voy a compartir el escritorio. Y no se ve la presentación. ¿Por qué? Que sí lo vemos, sí lo veo. Sí, pero no se ve en pantalla completa así, ¿no? Ahora sí. Ok. Bueno, aquí me quedé la vez anterior. Oye, Rafa, ¿crees que puedo hacer una observación rápida? Claro, sí. Creo que son unas diapositivas anteriores, la 12 y la 13. Tú me dices. Una ahí, a ver, regrésale tantito a la siguiente. Esta es la Ajá, siguiente. ajá, es que en la primer gráfica, aquí vemos que la línea azul empieza abajo y luego sube. Y Ajá. luego la roja empieza arriba y luego baja, pero en la anterior, sin los parámetros, con los iota y capa cero, en la diapositiva, ahí es al revés, ¿no? Ajá. Ahora, esto se debe, si se fijan acá abajo en la gráfica del número de respuestas, al inicio, cuando tenemos un solo renglón o dos renglones, prácticamente todas las memorias responden. Entonces, la cobertura es alta. Básicamente lo que tenemos es que casi todas las memorias responden, la cobertura es alta, pero la precisión es muy baja, porque la posibilidad de escoger, digamos, la memoria correcta, cuando muchas responden, pues es pequeña, digamos. Y además todas las memorias se parecen mucho. Entonces, el mecanismo de selección no funciona muy bien. Ahora, lo que sucede acá es que tenemos muy poca respuesta de las memorias. De hecho, en uno, ninguna memoria está respondiendo y se debe probablemente a que K vale 1.5. Entonces, como nada más tenemos un renglón, el peso de todas las memorias va a ser el promedio. O sea, el promedio y el peso de todas las memorias va a ser el mismo. Y como tenemos aquí 1.5, no lo pasa ninguna. Entonces, la capa es la que se encarga, digamos, de bloquear en estos casos, porque es muy difícil que una memoria tenga por arriba del promedio si realmente tenemos uno o dos valores con los cuales promediar. Entonces, es muy poquito. Realmente empieza a tener resultado cuando ya tenemos más renglones, entonces ya la capa ya se vuelve un parámetro más flexible y empieza a entrar iota, ¿no? Entonces eso explica esta parte de aquí, donde tenemos muy poquito cobertura porque no hay respuesta. Bueno, sí, las memorias responden en general por el mecanismo que tenemos acá, pero a la hora de aplicar los parámetros con uno y dos renglones, es muy difícil que el valor del peso de la respuesta sea mayor a 1.5 el promedio. Si nada más tenemos uno o dos renglones. Necesitamos tener más renglones para que el promedio baje y haya más posibilidades de atinarle a los valores más altos, digamos. Y además, de hecho, con un solo renglón, ninguna responde, o sea, todas fallan. Bueno, todas responden, en el caso anterior, todas responden. No, sí, en este, pero Lo que pasa es que el filtro de capa es alto. Con un solo renglón, el filtro de capa es imposible de pasar, porque el promedio va a ser todos los recuerdos van a tener el valor promedio, porque nada más hay un valor. Entonces,
es imposible que sea más alto, que sea mayor a 1.5 el promedio, por eso todas, al final ninguna responde. Pues sí, exacto. ¿Sí? Sí, ¿Sí, Noé? sí, sí, gracias, Rafa. ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar con lo que sigue? ¿No? Bueno, rápidamente vimos esto, la manera en que estamos barriendo los audios de prueba de Dimex, los resultados con los fonemas, y de manera general en los 5 escenarios, que la vez pasada no se los platiqué bien, son estos 5 escenarios, 6 Sí. escenarios de hecho, desde un escenario donde es el valor, pues, digamos, por default, luego vamos variando iota, kappa, sigma, y luego juntos, y luego incluimos la tolerancia en el último. Calculamos lo que vamos a el phoneme error rate, usando un poco una idea que presentó Víctor en una de sus ponencias y en su tesis, que es tomar la distancia de Levenshtein, pero la distancia de Levenshtein dividida entre la distancia de Levenshtein más la distancia original de la cadena original, ¿no? La cadena correcta. Entonces, en este caso, en la versión original sin reducción, pues son cadenas muy largas, y la distancia, digamos, se aproxima a 1. Se aproxima a 1 porque domina lo que se tiene que hacer para convertir, domina lo que se tiene que hacer para convertir la cadena resultado en la cadena original. Ya con la versión reducida, las cadenas son mucho más cortas. Lo ven aquí, las cadenas reducidas son mucho más cortas, estas dos que están acá. Y entonces ya esto se acerca más a lo que sería un medio, o abajo de un medio, quiere decir que tenemos menos cambios que hacer que la longitud original de las cadenas. Y bueno, los escenarios que funcionan mejor es el escenario 2 y un poquito mejor el escenario 5, que es cuando tenemos iota, y en este caso en el escenario 5 cuando tenemos iota y kappa, ¿no? Sigma realmente no importa mucho aquí porque no están generando memorias, nada más se está reconociendo. Ok, y bueno, con esto se cierra la segunda parte del artículo y comienza la tercera, que tiene que ver con lo que llamamos aprendizaje. Ok, una ventaja que presentan, y que es lo que había comentado la vez pasada, que presentan las memorias con respecto a las redes neuronales, en este caso es que las memorias pueden negar. Ok, entonces si yo tengo un audio aquí y yo voy barriendo, la red neuronal siempre va a responder un fonema, siempre va a tratar de clasificar en audio en un fonema. Pero las memorias a veces van a decir aquí no hay fonema y aquí sí hay fonema, aquí no hay fonema y aquí sí. Entonces estamos tratando de usar esa posibilidad de las memorias de rechazar segmentos que no corresponden a fonemas para enriquecer el corpus original de Dimex con información, con fonemas obtenidos de 100 pies. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es tomar 250 audios de 100 pies, perdón, los barremos, y a lo largo del barrido la red va a estar respondiendo, y las memorias a veces van a responder también y a veces van a decir eso no es fonema. Cuando responden, comparamos la respuesta de las dos, y si la respuesta de las dos coincide, entonces guardamos el fonema reconocido y además el recuerdo que ese fonema genera. Entonces, cada vez que la memoria y la red coinciden, se generan dos fonemas. Se añaden dos fonemas al corpus, el fonema reconocido y un fonema que es el recuerdo generado por ese fonema. O sea, cuando ese fonema lo usamos como pista y las memorias responden, el resultado lo añadimos también como un fonema adicional. De esa manera estamos enriqueciendo el corpus con información nueva que proviene de 100 pies y con recuerdos que son generados por las memorias. ¿Ok? Entonces, eso lo iteramos. ¿Cuántas fueron? 1, 2, 3, 6, 7 veces.
no, 6 veces en total. Ok, fueron 6 etapas de aprendizaje y en cada etapa de aprendizaje, como dije, usamos 250 audios de Dimex y aquí se ve la manera en cómo se va enriqueciendo el corpus. Las barras azules son el corpus original que está, como se comentó antes, estaba desbalanceado. Lo que se hizo fue hacer un corte de las clases más representadas, ¿no? Los fonemas más comunes, para balancearlo un poquito, pero aún así está muy desbalanceado porque hay fonemas que tienen muy poquita representación, ¿no? Como el de la G, el de la F, el de la ñ, el de la che, dice Luis. Si es la che, si te es Ajá. Y entonces, con el proceso de aprendizaje lo vamos enriqueciendo y dimos un margen de 10% de los más representados también para que también se enriquecieran un poquito. Y aquí se ve cómo va creciendo el corpus en la etapa 1, que es la amarilla, en la etapa 2, que es la verde, en la capa 3, que es la roja. Algunos se llenan muy rápido, otros un poquito más lento, como en este caso. Llega hasta la etapa 5, que es cuando recibe, se llena completamente. Y entonces algunos, como la ñ, pues sí se enriquece muchísimo en comparación con lo que teníamos. Se crece al 1, 2, 3, casi al 400%. La che al doble prácticamente, la Z pues sí crece muchísimo más todavía, y otros pues nada más se acaban de completar, ¿no? Pero es una idea de cómo se da el proceso de aprendizaje. Las barras negras son desviaciones estándar, porque es tenfold validation, entonces se corrieron 10 experimentos en paralelo. Y bueno, lo que hicimos a continuación fue, bueno, de hecho lo fuimos haciendo a lo largo de todo el proceso, fue observando cómo se desempeñaban tanto las redes como las memorias. ¿Okay? Oye, Rafa, esto de la variación estándar es el promedio de los 6 escenarios, ¿no? Sí. Sí, y la O sea, variación estándar refiere a la variación estándar de escenario a escenario. no. Para cada escenario sería una gráfica. Este es del escenario 5, si mal no recuerdo. Ah, ok. Pensé que era el promedio de todos los escenarios. No, es el escenario 5, pero es tenfold. Ok. Ok, entonces es el tenfold para el escenario 5. Y lo mismo ocurre, si mal no recuerdo, con los demás escenarios. Híjole, no me acuerdo bien. Ok. De hecho, creo que es los 5 escenarios y los 10 tenfolds. Es como la síntesis de todo, absolutamente. Ok. Sí, sí, porque la gráfica en el artículo eran de los 5 escenarios, ¿no? De los 6 escenarios. El artículo es el promedio de los 6 escenarios. Ajá, sí, entonces el promedio de los 6 escenarios y el tenfold validation además. Pues son 60, promedio de 60 casos en general. ¿Ok? Y entonces lo que hicimos fue ver, bueno, qué pasa con el clasificador, o sea, la red compuesta por el codificador y el clasificador, y varía dependiendo de los escenarios. En algunos escenarios, por ejemplo, el escenario 2, hay una pérdida de desempeño del clasificador, pero otros escenarios, como es el caso del 5 en particular, hay una mejora importante, arriba del 1%. ¿Ok? Entonces, varía un poco, pero sí podemos observar en algunos casos un poco de pérdida, pero en otros casos también un poco de ganancia, dependiendo del escenario. En el caso del autoencoder, o sea, lo que es el codificador con el decodificador, lo que se usa es el Rod-Mean Squared Error, y lo que observamos ahí sí es una baja en el error pequeña, ¿sí? Pero de todos modos es una baja importante en todos los casos, y en todos los escenarios se da una mejora en el autoencoder. Y con respecto a las memorias, aquí nada más pongo un ejemplo, porque sería poner escenario por escenario, nada más voy a poner un ejemplo de lo que consideramos el mejor escenario, que es el escenario 5, con iota igual a 0.3, kappa 1.5 y sigma 0.1. ¿Sí? Aquí sigma se importa porque sigma es
es el grado de libertad, digamos, que tenemos para generar recuerdos. Entonces, como los recuerdos se usan para enriquecer el corpus, aquí el valor de sigma pues, modera de alguna forma la cantidad, la creatividad de las memorias para añadir información al corpus en el proceso de enriquecimiento. Y aquí observamos un cambio muy leve. Bueno, en las memorias individuales hay un cambio más notable, ¿sí? Se puede observar aquí. Aunque en el tamaño 8, que es el tamaño de memoria que funciona mejor, en el caso 5, la diferencia es muy poquita. O sea, la cobertura baja un poco y la precisión sube tantito. Y en el caso general se da un ligero aumento de la cobertura y una baja un poquito pequeña, pero sí se nota también en la precisión. ¿Ok? Y ya en la fase de aquí se puede observar también, tenemos un poquito más de respuestas correctas. Se puede observar aquí, ¿sí? Y un poquito menos de no respuestas, que es lo que estamos observando acá, ¿no? Un poquito menos de no respuestas. Entonces eso hace que la cobertura suba un poquito, pero la precisión baja casi nada, pero sí se alcanza a bajar. ¿Ok? Y bueno, de manera general, estos son los resultados del proceso de aprendizaje. Y lo que ha estado comentando Luis, que hemos estado platicando, es sobre la posibilidad de hacer una observación fina de las memorias, ver qué es lo que está pasando con cada memoria de manera individual. Este es un ejemplo, voy a poner la gráfica general, pero pues para que vean el ejemplo fino. Para cada fonema, para cada memoria, se extrajo la matriz de confusión en el caso de llenado al 100% con el tamaño ideal. O sea, estamos considerando el caso acá, cuando ya tenemos la memoria llenada al 100 y con la selección del tamaño correcto. Y este es el escenario 1 en la etapa 1, por ejemplo, es el escenario 1 en la etapa 1, donde no tenemos los parámetros. Están los parámetros, sí los tenemos, pero están en ceros, es el mayor grado de libertad para las memorias. Y lo que observamos es que las memorias son muy buenas. En este caso, esta memoria es muy buena clasificando los positivos, los que le corresponden, pero tiende a responder muchas veces, aunque cuando no le corresponde, tenemos muchos falsos positivos. Y aquí lo puse en porcentaje para poderlo poner en escala todo, en porcentaje, pero realmente para cada memoria los fonemas que no le corresponden son muchos más que los fonemas que sí le corresponden, ¿sí? Por lo menos unos 10 a 1. Hay 10 fonemas más que no le corresponden de los que sí, ¿no? Porque pues son 22 fonemas, entonces a cada una va a reconocer lo que le queda a su clase y todos los demás pues no le van a corresponder. Entonces, aunque es porcentaje, aquí estos significan mucho más elementos que incluso que estos, ¿no? Entonces tenemos una memoria en el escenario 1, en la etapa 1. Esa es nada más la N, ¿verdad? Este nada más es la N, que tiene muchos falsos positivos. ¿Ok? Ahora, en el escenario 5, con los parámetros activos, ya con iota en 0.3 y kappa en 1.5, lo que tenemos aquí es que el proceso de selección es más fino, tenemos mucho menos falsos positivos, pero empiezan a aparecer también algunos falsos negativos. O sea que la memoria está rechazando los que no debía aceptar, pero también está rechazando algunos que antes estaba aceptando. ¿Ok? Entonces es un poco el efecto de los parámetros en las memorias individuales. Entonces ya visto el colectivo, este es el caso general colectivo, donde tenemos, son todas las memorias, todos los fonemas. Se ve muy chiquita la letra, pero bueno, son todos los fonemas y vemos que en algunos casos tenemos memorias como la de la... no te vas a ver bien aquí, se puso esto. Este es el de la F, este es el de la F, que funciona muy bien.
El de la D funciona bastante mal, tiene muchos falsos positivos. La D está respondiendo todo el tiempo, básicamente. Otro que está funcionando bien es el de la TS, que no sé qué es el sonido de la che. Sí. Y así, ¿no? Algunos están muy bien, el de la Z, bueno, Es no sé Mayer, si... Kendo, bien. Ajá, y otros, en cambio, tenemos que sí están respondiendo más veces de los que deberían. Y en el escenario 5, en general lo que se da es que todas las memorias se vuelven mucho más selectivas, ¿no? Entonces tenemos memorias donde los falsos positivos se van a cero prácticamente, en casi todos los casos, bajan muchísimo. Nada más que las memorias empiezan a rechazar también verdaderos positivos, o sea, empiezan a ser tan selectivas que están rechazando elementos que antes estaban aceptando y que era correcto aceptar, ¿no? Se pierde la columna esta, que es la que crece un poco. Rafa, Sí, perdón, una interrupción rápida. Creo que, creo que sería útil para los lectores condensar estas gráficas en estas medidas de detección de señales, la D' y el criterio, no sé si los ubicas, pero básicamente te condensan este tipo de tablas de conclusión en un valor que es la D' o la sensibilidad, eh, que básicamente depende de los... ya no me acuerdo ahorita exactamente cómo, pero estas proporciones que tienes de falsos positivos, falsos negativos, rechazos correctos y falsos rechazos, las de- puedes condensar en estos dos criterios. Uno es la sensibilidad, que te dice que también puedes encontrar el caso cuando sí es el caso. Tengo que pensar un poquito más. Es claramente los falsos, los verdaderos positivos, las true positives. Bueno, y el segundo, que es el criterio, te dice dónde pones dentro de tu sensibilidad, dónde pones el criterio en el que dices sí o no rechazo, porque puedes moverlo con una sensibilidad fija, puedes mover tu criterio para decir, bueno, soy un poco más permisivo, no quiero que se me escape ninguno o no, y entonces podrías analizar todos tus casos aquí con esas dos valores escalares. ok, gracias. Y bueno, pues eso es todo. Aquí están las referencias. Que son... Bueno, Rafa, si quieres regresar un poquito, aquí lo que podemos observar es, de hecho en esto en el artículo queda como un pendiente, que hay aquí espacio para optimización, ¿no? Entonces, como estamos viendo aquí en este escenario, se logró controlar bastante bien los falsos positivos, pero tenemos falsos negativos, y aquí es lo que o sea, el punto está en que estos parámetros en el experimento general se están controlando de manera global, o sea, son los mismos iota, kappa, psi, son los mismos estamos usando los mismos para los 22 fonemas. Ahora, estamos poniendo como una siguiente etapa, pues optimizar por fonemas, y pues como ven aquí, ¿no? Del 0, que es el básico, sigue el escenario 5, lo que hicimos realmente fue buscar un escenario mucho más, más favorable, pero digamos que ese 18% neto de los errores que estamos teniendo en las gráficas que de hecho es pues, lo que sabemos que está para español. Puedes poner la siguiente, Rafa, el escenario 5. Se puede mejorar bastante, ¿no? Entonces aquí, una cosa que estamos considerando, tenemos que validar con Rafa, es optimizar los parámetros de manera general, para minimizar ambos, tanto los falsos positivos como los falsos negativos, con base a los parámetros iota, y kappa, y psi y sigma. Okay. Pero vemos que hay cierto espacio para esa optimización. Ajá, por ejemplo, acá en el escenario 1, vamos a exponer la F, ¿no? La F tiene muy buen desempeño.
tiene mejor desempeño en el escenario 1 que en el escenario 5, porque en el escenario 5, en el escenario 1 no tiene falsos positivos, tiene muy poquitos, la barra es muy bajita, y casi no tiene falsos negativos, y en cambio acá, aunque casi la ganancia en falsos positivos es prácticamente nula, pero sí está perdiendo generando falsos positivos que antes no generaba. Entonces, en el caso de la F nos pudimos haber quedado con los parámetros originales y obtener un mejor desempeño en la F. Y lo mismo podría pasar, por ejemplo, en la Che. De hecho, se ve mal la gráfica, pero en la Che también, ¿no? Aquí tenemos muy poquitos falsos negativos, casi muy poquitos falsos positivos, y aquí aumentaron los falsos negativos. Entonces, hay algunas que se pudieron haber quedado con los parámetros originales o con muy poquito cambio, como es el caso también creo que es la X, que también el desempeño pues no mejora mucho, al contrario, podríamos decir que empeoró. Y lo mismo también creo que es una T, de acá abajo. Entonces, sí, o sea, habría la posibilidad de que los parámetros se pudieran ajustar memoria por memoria. Exacto. Y Nada más que sería un proceso de optimización con las 22 memorias, los 3 parámetros, y estaría divertido. Es un problema de optimización de buen tamaño, creo. Sí. Bueno, pues yo creo que, gracias, Rafa. Entonces, si tienen ¿Alguna duda, comentario? comentarios, etcétera. No. Bueno, Yo tengo por ahí algunas preguntas. sí. Primero, me gustó mucho las presentaciones. La verdad, digo, ya había visto varias, pero en este me quedó muy clara como las nuevas operaciones. Mi pregunta sería como en esta parte de aprendizaje, ¿han pensado o considerado algo para aprender nuevas clases? Porque la parte del rechazo, ese es como un primer paso, ¿no? Pero una vez que ya rechazaste, pues eso quiere decir que tal vez es una nueva clase que no habías considerado. No, eso todavía no lo hemos explorado, esa parte. Ok. Sí, de hecho, sí, estábamos tratando de cerrar este experimento con la información de voz, que es una señal natural, y o sea, con los primeros resultados lo que pensamos es, pues, después generalizar los diferentes tipos de... Los primeros resultados siempre fueron con imágenes convencionales, los símbolos del alfabeto, dígitos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, el segundo paso va a ser tratar de aplicarlo a señales naturales, y principalmente son imágenes acústicas, que es el audio, y por otro lado, imágenes visuales de objetos naturales, como animales o artefactos, que es lo que está trabajando Noé en su tesis doctoral, ¿ok? Desde el punto de vista de que poder guardar objetos más complejos, poderlos guardar en la memoria y poderlos recuperar de una manera adecuada. Y luego los problemas teóricos, digamos, ahorita las memorias están funcionando de una manera bastante autoasociativa. Ahora, el siguiente punto es hacerlas heteroasociativas, es decir, que con objetos de una clase puedas recuperar de otros, haciendo esta liga asociativa. Y se tiene en parte, en los experimentos que hemos hecho, porque en la memoria asociativa puedes guardar objetos de diferentes clases. Por ejemplo, en el primer experimento, primero hicimos los 10 dígitos, usando 10 registros de memoria asociativa, pero luego usamos nada más 5 registros de memoria asociativa, y en cada uno sobrepusimos 2 dígitos diferentes. Entonces, la idea es que tenga representaciones distribuidas de objetos que puedan ser de diferentes clases, y los experimentos fueron exitosos en el que pudimos recuperar básicamente con el mismo patrón, nada más con la entropía aumentada.
Y luego en el segundo experimento, ya que lo hicimos con letras, entonces ahí la autoasertividad se reflejó en que en la primera instancia teníamos pues 47 símbolos entre dígitos, mayúsculas y minúsculas, ¿ok? Pero luego colapsamos las letras mayúsculas y minúsculas que son diferentes en el mismo registro y de los mismos 36 registros. De tal manera que había mayúsculas y minúsculas que difieren mucho en forma, colapsadas, y obtuvimos el mismo resultado. O sea, pudimos recuperar en base a una minúscula mayúscula, en base a una mayúscula una minúscula, que es la parte de la heteroselectividad, que también se comportó con de manera efectiva, nada más con entropías más elevadas. ¿Okay? Ahora, desde el punto de vista teórico, nos interesa aumentar esta noción de asociatividad para poder establecer redes de asociaciones de manera más amplia, ¿no? Es lo que hemos estado considerando y también que sea bidireccional. Por ejemplo, poder recuperar imágenes acústicas en base a imágenes gráficas, como grafemas con fonemas y viceversa, por ejemplo, ciertas latinas, ¿no? Ahora, lo que tú mencionas, pues es muy interesante, eso no lo hemos explorado, pero sería muy interesante explorarlo, y pues ahí está abierta la puerta. Ok, entonces, pero sí, muy interesante. De acuerdo. Y la otra pregunta muy rápida que tengo sería con respecto justamente a la información almacenada en la memoria muy en particular al peso del recuerdo. Mi pregunta ahí es si es comparable los pesos de los recuerdos de las diferentes memorias, porque ahí tienen como un conteo. Entonces, cada vez que alguna memoria, cuando la estás entrenando, le va pegando a cada una de estas celdas, hasta donde entendí, pues le aumentas un 1 a cada una de ellas y después haces una operación para tener el peso del recuerdo. Pero entonces, una memoria que obtuvo pues muchísima más atención porque hubo más ejemplos, sería comparable su peso contra otra que obtuvo mucho menos. Y aquí, por ejemplo, me imagino el experimento sencillo, ¿no? Imaginemos dos memorias y a una memoria le mandamos exactamente los mismos patrones 100 veces y a otra se lo mandamos exactamente los mismos patrones 10 veces. ¿Con qué fuerza respondería cada una? Porque en teoría es la misma información. Sí, como está ahorita, tenemos ese sesgo, digamos. Si la memoria recibe más información, va a generar un recuerdo con más peso. Ahora, en el caso, de hecho es interesante porque en el caso de DMEX, pues ya viste, ¿no? Que el corpus está muy desbalanceado. Entonces, por ejemplo, la G, la Che, bueno, el equivalente fonético, tienen muy poquitos miembros. Entonces son memorias que generarían en general recuerdos con peso bajo. Entonces estarían compitiendo con las demás. Ahí lo que ayuda es que cuando la pista corresponde a una de estas memorias, las otras memorias responden con un peso bajo de todos modos, porque es anómalo para ellas, ¿no? Entonces no coincide o no lo reconocen, o no lo reconocen por sí porque no coincide, o la coincidencia es con los valores más pequeños. Entonces incluso en estos casos estamos teniendo buenos resultados, ¿no? Curiosamente. Pero es por eso, o sea, no hay una normalización, digamos, del peso. En el caso de que el corpus esté balanceado, pues entonces ahí la condición es bien diferente, que es el caso con DMEX y con MNIST, donde el corpus está balanceado, entonces todas las memorias tienen la misma cantidad de elementos guardados. Sí, de hecho, pues yo creo que ahí lo que estábamos diciendo ahorita, de optimizar los parámetros para cada registro de memoria, ¿okay? Porque es lo que se toma en consideración, ¿no? Y de hecho, Carlos, estaba pensando que a lo mejor pues es un problema, se presenta como un problema clásico de optimización combinatoria, ¿no? Tenemos que maximizar la precisión y la cobertura por cada una de las 22 clases, en este caso, en base a 4 parámetros que se pueden fijar en un rango de valores, y pues realmente yo creo que si hay un espacio para
para mejorar esa parte, ¿no? Porque de hecho, o sea, el recuerdo que tenemos a nivel fonético es bastante alto. Me parece que conforme lo que hemos visto a nivel fonético, pues tenemos resultados que parece que están un poquito mejor del estado de cualquier otra figura que tengamos. ¿Ok? Pero todavía es un 18% de error de fonemas, lo que se refleja en la longitud de las cadenas. Ahora, lo que estamos viendo ahí es que en general, con el parámetro, el mejor escenario, tenemos todavía falsos negativos, ¿no? Eso es lo que nos está afectando un poquito en el escenario 5, ¿no? En el escenario 0 nos faltaban muchos falsos positivos. Entonces, de alguna manera, cambiar los parámetros, subir la capa y un poquito la iota, fue el efecto que produjo, pero tal vez si bajamos un poquito la capa y subimos un poquito la iota, vamos a tener un mejor balance. Y ahí, pues una mejora muy pequeña en el procedimiento fonético, tenemos 18% de error, pues tal vez conseguir 15, 12% sería una gran cosa, porque recuerden ustedes que esto es nada más con información fonética. Los reconocedores de voz utilizan además diccionarios de pronunciación, utilizan modelos de pronunciación y utilizan modelos de lenguaje, que en conjunto es lo que produce el reconocimiento total que vemos en los sistemas completos, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo ahorita nada más es la pura parte fonética, sin nada más, ¿no? Creo que es bastante bueno. Pero yo creo que ahí podríamos hacer este experimento generando los valores óptimos para los 22 fonemas y después utilizarlos en el siguiente tipo de entrenamiento y así el enriquecimiento podría darnos un impacto mucho mayor, me parece a mí, que podría ser otra investigación subsecuente. Sí, sin duda, y como mencionan, eso es un problema de optimización que se puede hacer con múltiples objetivos, con uno solo, y de mi lado, encantado de trabajar eso. Entonces, ahí nada más comentarles, o sea, justamente eso es algo con lo que yo les podría apoyar. También la extensión a ambientes no estacionarios podría ser algo que podría ser interesante, porque lo que mencionan, tal vez el ejemplo no es tan bueno, pero supongamos que el patrón del fonema cambia con respecto al tiempo. Entonces también la memoria tendría que adaptarse de cierta forma para poder capturar esa información. Y también si en algún momento les interesa la normalización, pues también podría ser algún punto interesante. Sí. Bueno, respecto a lo que decías, mira, en el corpus Dimex 100 original, siempre cuando en el análisis fonético siempre hay una decisión respecto al nivel de granularidad para avanzar la información fonética. Entonces, el nivel 22 del corpus Dimex 100 pues es la clásica, son los 17 consonantes y los 5 vocales, que son básicamente los que tienen una correspondencia casi a 1, pero no necesariamente, o sea, no exactamente, a los símbolos gráficos, a los grafemas, ¿no? Pero el corpus Dimex 100 está clasificado también, tiene 3 niveles de etiquetación. En uno tiene 44 fonemas, que son muy parecidos, que se requiere mucho más oído fonético para distinguirlos, pero se pueden distinguir, que son 44 clases. Y después todavía tenemos una clasificación más fina en el nivel 54. El corpus Dimex tiene esos 3 niveles de clasificación y etiquetación por los símbolos del fonema, los símbolos y por las alineaciones temporales. Entonces, digamos que podría decirse que aumentan las clases, ¿no? O sea, en lugar de tener 22, aumentan las clases. Ahora, lo que sí es que cuando nosotros hicimos el corpus Dimex 100 en el artículo original, hicimos una gran cantidad de experimentos de conocimiento de voz y resultó que el desempeño mejor era con 22 fonemas. Le costaba, porque me imagino que con 44 y 54 fonemas y nosotros alfabetos mucho más especializados, pues se requería tener muchísimo más instancias de cada uno de los fonemas y a lo mejor ya no era información que se podía distinguir, ¿no? Pero también esta es información en el corpus Dimex 100. Está completo, o sea, está la etiquetación completa en los 3 niveles de transcripción. Perfecto. Pues muchas gracias. Bueno. ¿Algún otro comentario o pregunta? Pues no, nada más comentar. Bueno, en este caso serían 3 parámetros. Bueno, en el caso, si nada más es puro Dimex, serían 2 parámetros, que es iota y kappa. Por 22 memorias serían 44 parámetros.
para optimizar, 44 parámetros para optimizar. Bueno, también sí podría complementarse, ¿no? También con métodos de relajación. Sí, estamos pensando en el proceso de aprendizaje. Bueno, de hecho, también Sigma, si estamos, las diferentes etapas de aprendizaje podrían ser los 4. Ya Ajá, porque podríamos generar un sistema, optimizarlo, en base a eso volver a aprender otro cacho y enriquecerlo con la optimización. Entonces sería utilizar 4 parámetros y hacer el ciclo de entrenamiento con los nuevos parámetros en cada etapa. sí, si no consideramos el feedback, ¿no? Sí. Bueno, y si quieren más para concluir, lo que a nosotros nos gustaría ahorita hacer, y mucho es la razón por la que los hemos invitado, es que pensamos que puede haber aplicaciones en sus propios dominios de interés, con otros tipos de imágenes, donde ya sean imágenes naturales o convencionales, que se le quieran guardar y se le quieran recuperar por asociación. Entonces yo creo que ahí es donde podríamos desplegar esta maquinaria, pues para hacer aplicaciones más o menos prácticas. Esa sería la cuestión, ¿no? Entonces sería ya ir viendo experimentos de aplicación específico, donde básicamente es una memoria. Si estamos haciendo es una memoria y lo que queremos guardar son recuerdos, los podemos recuperar en situaciones en las cuales hay una cantidad masiva de recuerdos que se le quieran recuperar de una manera efectiva, ¿no? Y también, o sea, los volúmenes de información, por un lado, la memoria selectiva, pues como les digo, lo que se guarda en la memoria es el 2 elevado a la entropía por el número de columnas, eso es lo que está guardado en cada momento, entre lo que se registra originalmente y la productividad de objetos que se surgen de manera colateral debido al efecto de la representación. Entonces, muchísima la información que se puede guardar y recuperar, y también se pueden, y tomando en cuenta que por lo que se recuerda son objetos construidos en cada operación de recuerdo. Entonces, todo esto en conjunto, pues también lo vemos como puede ser una base de una memoria episódica, donde el objeto a guardar son episodios y están guardados de manera masiva, de manera relacionada, y lo que se puede obtener como recuerdo son episodios que se guarden de manera particular, ¿no? Sí. Entonces, otra cosa que también es muy confuso es que cuál es la diferencia entre las redes neuronales y la memoria. Y pues les digo aquí nada más la regla que tenemos es que las memorias, mientras que las redes que se utilizan para modelar habilidades se entrenan, las memorias no se entrenan. Las memorias se registra información y se recibe información. Entonces, esas son las diferencias entre la primera y la segunda capa en este nivel. Y lo otro es que las memorias rechazan. ¿Sí? Bueno. Yo tengo un comentario que creo que sería interesante explorar un poquito más la estructura de la memoria, de las memorias que tienen ahí. Generar algunas imágenes de qué memorias se parecen más a otras de las memorias. Si haces la tabla de confusión completa de cada uno de los registros de los fonemas a la respuesta que están dando para cada uno de los tipos de fonema que... ¿Sí me explico? Eso te daría una tabla de 22 por 22 que te da un poquito más de información sobre la riqueza de cómo están relacionadas tus memorias unas con otras. Eso es algo que me interesa mucho porque creo que las memorias no están aisladas nada más y en la cognición humana tenemos muchas funciones que hacen uso de esa estructura en las memorias. De hecho, tenemos... ¿puedo compartir, Luis? Pero no, bueno, es el sistema completo realmente, no más que las memorias individuales. Es esta, por ejemplo, esta es una matriz de confusión
en el escenario 5, si mal no recuerdo. Este es el escenario 5, pero ya es pero no son las memorias individuales, sino es el sistema completo. Entonces, por ejemplo, aquí la M y la N se tienden a confundir, por ejemplo, se alcanza a ver un tonito aquí. Pero este es el 5, que es donde hay menos error. Pero vamos a ver, por ejemplo, el inicial, que sería este, en etapa 0. Es este. Esta es la matriz de confusión. Entonces se observan algunos casos más, ¿no? Como es este, la G con la R, curioso, no sé. O la L con la... Ya uno explica por qué los chinos se hacen bolas con la L y la R. O la R y la R, y la R, ¿no? La R y la R. O la O y la U. Entonces sí se puede ver algunos casos interesantes. La ñ y la N, y la N y la M. Sí. ¿Sí es lo que decía? Sí, sí, básicamente sí, y creo que se podría representar, lo que interesa más es lo que está fuera de la diagonal y se puede representar como una gráfica en la que se van agrupando los distintos fonemas conforme a cómo se reconocen. Se le puede hacer otras cosas interesantes, sacar la SVD, comparar con la misma tabla para humanos. Si tuviéramos, no sé si existe, pero si hubiera datos de estimados de similitud de un fonema con otro de humanos, se podría comparar y ver cómo, por lo que se ve ahí, tiene sentido esos patrones que emergen. Creo que ahí la diagonal no nos deja ver los demás, pero hay maneras de representarlo que podría. Pero sí, era justo eso. Gracias. Gracias, Rafa. Entonces, pues ya va a ser la hora. Entonces, para efectos de este seminario, nosotros vamos a estar platicando, y yo estaré platicando con ustedes, específicamente para ver si podemos plantear investigaciones particulares. Y de hecho hay algunas tesis que van ahorita en camino. Entonces, en las próximas sesiones lo que haríamos sería investigar de manera específica, platicar específicamente acerca de propuestas lo más concretas posibles para ir entre todos pues depurándolas y la idea es pues generar proyectos específicos. Entonces esto quedaría para las siguientes sesiones. Y con esto pues concluiríamos hoy. Yo dependiendo de la temática, pues si hay un material para la próxima sesión, yo les pongo un mensaje en cuanto tengamos una próxima participación. ¿Ok? Entonces, no sé, por ahí, Noé, si podríamos platicar de los avances de tu tesis en una semana, 15 días, por ahí. Sí, sí podemos platicar. Ok. Y entonces, y también hay otras propuestas de tesis de maestría por ahí, que serían las siguientes pláticas que tenemos, ¿no? Entonces le digo, lo que nos gustaría es eso, o sea, tratar de, con toda esta maquinaria, tratar de definir de manera específica investigaciones particulares y pues trabajar sobre el avance de esas investigaciones. ¿Algún comentario adicional antes de concluir? ¿No? Bueno, entonces les agradezco mucho y nos veríamos entonces para la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis. Gracias, Rafael. Nos vemos, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, Rafa. Gracias.